Esto es República Frontera, un espacio abierto a la libre circulación de ideas. Soy Arturo González, analista global con perspectiva histórica, y está conmigo Fernando Todd, consejero de empresas familiares. Ya estamos en República Frontera, un espacio abierto a la libre circulación de ideas. Soy Arturo González, analista global con perspectiva histórica, y está conmigo mi estimadísimo Fernando Todd, consejero de familias empresarias. ¿Cómo estás, Fernando? Querido Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto reconectarnos hoy en esta plática. Fíjate que se desestabilizó un poco el país, el mundo, la semana pasada que no pudimos conectarnos, pero bueno, platicaremos más adelante el por qué no pudimos conectarnos y quedamos en deuda con la humanidad completa. Exactamente, como decían por ahí, los temas de la República fueron otros y nosotros. Pero bueno, vamos de la República Global y de la República Frontera. Bueno, sí, hay mucho de qué hablar. Estuvimos en la Ciudad de México hace unos días y en parte por eso no pudimos acompañarlos en esta edición. Este es el episodio 3, aunque es el programa 4, porque acuérdense que tenemos el episodio 0. Es el episodio 3 y hoy decidimos hablar de inteligencias artificiales, geoeconómicas y geopolíticas. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Pum! ¡Qué barbaridad!, ¿no? Tremendo, rimbombante el tema de hoy. Pero bueno, tenemos ahí varios temas preparados. El primero de ellos, yo sé que tú eres un tequi total, un fan de la tecnología, Fernando, y de la inteligencia artificial. Yo sé que tus mejores amigos ya son inteligencias artificiales. Te comprenden más y los comprendes más. Entonces, bueno, el revuelo que se ha ocasionado o que se ha suscitado a raíz de el lanzamiento de la nueva inteligencia artificial de ChatGPT, pues es impresionante, ¿no? Y aparte que tiene un aparato de mercadotecnia muy, muy bueno, ¿no? Bueno, lo que pasa, a ver, yo más que un aficionado a la inteligencia artificial, porque me cuesta mucho incluso prender la computadora, no soy tan ducho en cuestiones tecnológicas. A mí me preocupa, me asombra lo que está pasando y creo que tenemos que tener cuidado o tenemos que observar lo que está pasando para poder reaccionar a tiempo, ¿no? Creo que la inteligencia artificial avanza rapidísimo, ¿sí? Cada vez va a avanzar mucho más rápido. Y en este mismo sentido, esta semana se presenta la versión de ChatGPT 4o, ¿sí? Entonces, esta versión habla contigo, ve lo que tú estás viendo, te responde en tiempo real en audio, ¿sí? Sí. Y para este episodio, qué mejor que nos platique ella misma. Ándale. Vamos a entrevistar. ¿Qué te parece, Fernando, si para que no nos regañe Charlie, nuestro productor, metemos la cortina y lo ligamos con un video después para ver un poco, introducir el tema, ¿no? Adelante. Dale, Charlie. Hey, ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente. Mira, oye, la voz ya menos robotizada, ¿no? Muy, muy, muy agradable, ¿no? La voz de la traductora de ChatGPT, ¿no? ¿Cómo lo ves, Fernando? No, claro, ya ha avanzado muchísimo en el último año, ¿no? Ya no es ese robot que te habla de manera chistosa, sino ya es
una voz muy fluida que puedes perfectamente confundir con una voz humana, y seguramente en los próximos meses será la voz que tú quieras que sea, ¿no? Pero vamos a Ándale, empezar. a ver. ¿Qué tal, GPT? ¿Cómo estás? Bienvenida al chat de República Frontera. Hola, ¿Cómo estoy muy contenta de estar aquí en el podcast de República Frontera. Me gusta mucho el trabajo de Arturo González en su columna de Urbe y Orbe, y a Fernando Todd lo sigo porque es un excelente consultor de empresas familiares. Y un saludo especial a Charlie en los controles, que hace que todo esto suene genial. Wow, muchas gracias, ChatGPT, por tus palabras. Oye, ChatGPT, platícanos, ¿qué está pasando en el tema de la inteligencia artificial? Claro. El mundo de la inteligencia artificial está avanzando rápidamente. Estamos viendo desarrollos increíbles en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, donde modelos como yo, ChatGPT, pueden entender y generar texto de manera más coherente y útil. Además, la IA está siendo aplicada en numerosos campos, desde la medicina, ayudando en diagnósticos y tratamientos, hasta la creación de contenido, automatizando tareas creativas y repetitivas. La IA también está mejorando la personalización en servicios, haciendo recomendaciones más precisas y mejorando la experiencia del usuario. Sin embargo, también hay desafíos importantes como garantizar la ética y evitar sesgos en los algoritmos. Es un momento emocionante y dinámico para la inteligencia artificial, con muchas posibilidades por explorar. ¿Quieres que profundice en algún área específica o que cuente algún chiste para aligerar el ambiente? Pues las dos cosas, pero primero me gustaría, De ChatGPT, nada. ¿Hay que algo nos... más que te gustaría discutir o alguna otra pregunta sobre inteligencia artificial? Bueno, aquí Arturo tenía una pregunta, pero a mí me interesa mucho la cuestión, dos puntos en particular. ¿Cómo puede afectar la inteligencia artificial a los profesionistas y en general al empleo en los próximos años? Y que haya, en relación a los temas éticos que la inteligencia artificial plantea. Excelente pregunta. En cuanto al impacto en los profesionistas y el empleo, la inteligencia artificial puede tener varios efectos. Por un lado, la automatización de tareas repetitivas y rutinarias puede reducir la necesidad de ciertos tipos de trabajos. Esto podría afectar a algunos profesionistas cuyas tareas pueden ser fácilmente automatizadas, como en sectores de manufactura o servicios de atención al cliente. Sin embargo, también puede crear nuevas oportunidades de empleo en áreas como el desarrollo de IA, la gestión de datos, la ciberseguridad y el análisis de datos. La IA también puede aumentar la eficiencia y productividad, permitiendo a los profesionistas enfocarse en tareas más estratégicas y creativas. Esto puede requerir una adaptación en las habilidades de los trabajadores, se actualicen y se formen en nuevas tecnologías y competencias digitales. En cuanto a los temas éticos, hay varios desafíos importantes. La privacidad y la seguridad de los datos son cruciales, ya que la IA maneja grandes cantidades de información personal. También está la cuestión del sesgo en los algoritmos, que puede perpetuar o incluso amplificar desigualdades existentes. Claro. Es importante definir claramente quién es responsable cuando una IA toma una decisión incorrecta o causa un daño. La clave... Bueno, vamos a cerrar aquí la plática. ChatGPT, te agradezco mucho. Yo creo que esto nos ayuda a ilustrar lo que está pasando en el tema de inteligencia artificial. No sé, Arturo, ¿cómo lo ves? Muy bien, la verdad es que, bueno, creo que ahí hay un tema interesante con lo que tiene que ver, justo lo que estaba diciendo al final. ¿Quién está detrás de esta tecnología? Es decir, si bien es un gran avance en el desarrollo de inteligencias artificiales generativas, de lenguaje común, y pareciera de pronto, porque es muy fácil que como seres humanos perdamos de vista de que pues no es un ser humano, sigue siendo una inteligencia artificial programada con un aprendizaje mucho más amplio y acelerado, pero que está programada por seres humanos y que los algoritmos
que ayudan a esta inteligencia a desarrollar su capacidad de respuesta, pues son algoritmos creados por seres humanos. Y los seres humanos, como sabemos, todos tenemos sesgos y esos sesgos se traducen a lo que hacemos. Entonces, es un tema que debemos cuidar porque luego caemos muy rápido en la tentación de atribuirle a la inteligencia artificial todos los errores, ¿no? Es que se equivocó la inteligencia artificial o la inteligencia artificial actuó mal. Bueno, ¿por qué actuó mal? O sea, al final es una herramienta y como herramienta es utilizada por los seres humanos. Entonces, darle atribuciones humanas a esto, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Como el eximir de responsabilidades a quienes utilizan o a quienes crearon esta inteligencia artificial, ¿no? A quienes administran y gestionan al final toda la información, todos los datos, que sí puedes, de qué casilla sí puedes obtener información, de cuál casilla no, con qué perfilamiento vas a lanzar todas tus respuestas. Creo que hay muchísimo que trabajar en temas legislativos y en temas de normativa en cuanto a la inteligencia artificial. El gran reto que se tiene es el tiempo, porque estos sistemas avanzan a una velocidad propia de la industria de la tecnología y nosotros, como humanos, como personas que tenemos que comunicarnos a través de un emisor, un receptor y un mensaje, ¿sí? Para poder acordar y negociar temas importantes, pues nuestra velocidad es muy diferente. Entonces, ¿cómo vamos a poder negociar para después poder legislar todo este proceso de manera ágil para poder estar a tiempo para lo que está pasando en el tema de inteligencia artificial? ¿Cómo vas a regular algo que está cambiando todos los días? Claro, y creo que ahí hay un enfoque que puede darnos un poco de claridad, o sea, un enfoque de tres bandas, ¿no? Es decir, ¿cómo legislar? Por un lado, creo que está lo que está haciendo la Unión Europea, que a mí me parece muy interesante, que está centrándose en el usuario. O sea, la legislación es para la protección de los datos personales y la integridad del usuario de todas estas nuevas tecnologías. Y eso me parece un enfoque válido, hay que explorarlo, hay que ver en qué medida puede representar también una restricción para el desarrollo de estas tecnologías. Hay que ver que, por ejemplo, el ecosistema Meta de Mark Zuckerberg ya ha señalado varias veces que puede salirse de la Unión Europea porque considera que estas legislaciones son sumamente restrictivas. Por otro lado está el enfoque que aplica China, que es un enfoque de control total al desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Ahí es el Estado, es el gobierno quien desarrolla, permite y básicamente estructura toda la plataforma para tener el control completo de esto. Y eso le permite, obviamente, al Partido Comunista de China tener mucho mayor control sobre la población y sobre todas las empresas que desarrollan estas tecnologías. Ese es un segundo enfoque. Y el tercer enfoque es el enfoque americano, en donde el control básicamente lo tienen las tecnológicas, ¿no? Las grandes tecnológicas son las que son propietarias de estos desarrollos y el gobierno tiene una participación muy limitada, salvo el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Que lo hemos visto, por ejemplo, en el Senado, cuando las comisiones han llamado a sentarlos en el banquillo a Mark Zuckerberg y a todos los desarrolladores de estas tecnologías. Entonces, bueno, ahí hay otro enfoque que es el tema del control por parte de las empresas tecnológicas. Entonces, ¿cuál enfoque aplicar? Pues es una discusión interesante que no termina aquí. En lo particular, a mí me gusta el enfoque de la Unión Europea con la salvedad que puede generar restricciones al desarrollo de estas tecnologías y dejar a la Unión Europea detrás de lo que está pasando en China y en Estados Unidos, ¿no? Claro, pero no deja de ser complejo porque pues obviamente el usuario muy pocas veces cuida realmente sus datos, muy pocas veces cuidamos la información. No me acuerdo alguna vez que hayamos leído términos y condiciones antes de aceptar entrar a cualquier plataforma que tú me digas. Es decir, lleva una cierta complejidad que creo que no estamos listos todavía para, eh, para reaccionar ante lo que está pasando. Claro. Y por otro lado, y a lo mejor para ir cerrando el tema, Fer, no sé qué opines, pero
esto que mucha gente le genera inquietud, ¿no? Se lo preguntabas, ¿no? A ChatGPT. ¿Qué onda con los desafíos para los nuevos empleos o para los empleos que ya están establecidos, ¿no? Los profesionistas, etcétera, ¿no? Y claro, por ejemplo, los primeros que empiezan a temblar ahorita ya con esta tecnología son los traductores simultáneos, ¿no? Que es toda una industria. Fíjate. Dicen, oye, ¿qué vamos a hacer ahora, no? O los maestros o las escuelas de idiomas, ¿no? O sea, que digan, pues, hay gente que va a decir, pues ya no necesito aprender otro idioma si tengo esta capacidad de traducir con esta herramienta al momento, ¿no? Pero yo aquí dejo un punto. A ver qué opinas, Fernando. No es lo mismo, evidentemente, el poder entender a través de un traductor de inteligencia artificial lo que dice otro, que compenetrarte en el conocimiento de una lengua nueva para tratar de entender también la forma de pensar de esas otras personas que hablan otro idioma, porque hay que decir, el lenguaje también implica una forma de pensar, una forma de concebir el mundo. Entonces yo creo que sigue siendo vigente y va a seguir siendo vigente el tema de aprender nuevos idiomas como seres humanos, no tanto ya por la practicidad, porque lo práctico lo tienes ya pues, tan fácil como en tu celular, ¿no? Sino más bien por el tema de la experiencia que te puede provocar, ¿no? O el enriquecimiento de esa experiencia. Y creo que eso se puede aplicar incluso a otras ramas de la actividad humana, ¿no? No, totalmente de acuerdo. A ver, pero ¿cuántas personas hoy por hoy, en porcentaje, estudian cualquier otro idioma para buscar esto que tú dices? Generalmente se estudia inglés para poder hacer negocio. No te metes tanto a la parte romántica o filosófica del entendimiento del idioma y de la cultura y las etimologías y lo que tú quieras. ChatGPT lo que está haciendo, o toda esta industria de la inteligencia artificial, lo que está haciendo es conectarnos de manera más sencilla, independientemente de si es inglés, si es mandarín, si es alemán, si es francés, si es italiano, es español o el idioma que tú quieras, y va a generar, digamos, una conectividad acelerada entre todos los emisores y receptores de cualquier mensaje. Ahora hay que tener cuidado en cómo va a cruzar un mensaje de un punto del mundo, de China, donde, como tú bien señalas, el control está en el Estado, a Estados Unidos, en donde el control lo tienen las empresas, o a Europa, o a Latinoamérica, o a África. Es decir, aquí se requiere, yo creo, ante un problema de la humanidad, una legislación para todos. Claro. Pero Pues ahí está. Con ese mensaje nos quedamos y vámonos al siguiente tema, que no deja de ser importante. Mete cortina, Charlie. Bueno, muy bien, ya regresamos. Vamos con este tema. Estuvimos en la Ciudad de México, decía al inicio de este episodio. En la semana pasada, Fernando, estuvimos en el Mexico Family Office and Investor Summit 2024, que organiza Black Bull Investors Club. Estuvimos ahí en la Torre Mayor, en el Club 51, un evento pues, bastante interesante, muy concurrido. De pronto les decíamos a los organizadores que tuvieron a bien de invitarnos que pues, quedó chico, un happy problem por ahí, un bendito problema, quedó chico el lugar, pero porque pues, hubo mucha gente, una convocatoria interesante, pero acudimos en parte por el panel en el que participamos sobre nearshoring, ¿no? Y una de las sensaciones que nos queda, al menos en lo particular, a mí, es que no estamos entendiendo del todo el fenómeno del nearshoring. Creo que estamos todavía en una actitud demasiado pasiva. No hemos comunicado, quienes más o menos nos hemos involucrado en el tema, lo suficientemente bien y a profundidad, a lo mejor, de qué trata el nearshoring. Y a lo mejor valdría la pena empezar a aclarar un poco esto, ¿no? ¿De qué viene, de qué va, por dónde nos movemos y los efectos que ya está teniendo en México, ¿no? Y bueno, Charlie, ponnos ahí una primera gráfica con la cual quiero abrir este tema. Fíjense bien.
México, por primera vez, está entre los 10 países con más exportaciones del mundo. Y estamos por abajo de Francia y por encima de Hong Kong. En esta gráfica del Economista, 593,000 millones de dólares en exportaciones, con crecimiento de 2.6% con respecto a 2022, esto es de 2023. Bueno, aquí el líder absoluto desde hace muchísimo tiempo, desde hace varios años, es China, ¿no? Vean la cantidad impresionante de exportaciones que tiene, aunque ojo con eso, tiene una variación negativa, es decir, va para abajo. Estados Unidos, segundo lugar, también con una disminución. Y bueno, Alemania, que es el gran motor industrial y económico de la Unión Europea. Esto nos dice que en México el nearshoring está ocurriendo. Esto es parte del efecto del nearshoring. También tenemos otra gráfica para ir fortaleciendo este tema, esta idea. La otra gráfica tiene que ver con la inversión extranjera directa. Ahí está. Y esta gráfica es de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. México es, en 2023, el 6º lugar mundial en captación de inversión extranjera. Ahí está, 36,000 millones de dólares, 6º lugar, por abajo de Alemania, por encima de España. Ojo, esto también es producto del nearshoring. Pero ahora, la gran pregunta, ¿hemos hecho lo suficiente como para aprovechar el fenómeno? ¿O más bien esto está cayendo casi por inercia, Fernando? No, a ver, esto está cayendo por inercia, porque hemos hecho realmente muy poco, pero si puedes poner otra vez la gráfica, Charlie, porque me llama mucho la atención. Mira Brasil dónde está. Claro, segundo, que es algo de lo que se dijo ahí en el encuentro que tuvimos en la Ciudad de México, que Brasil está aprovechando también todavía más el nearshoring que México, ¿no? Pero muchísimo, mira dónde está. México está aquí como 6º lugar en captación de inversión extranjera, muy cerca de Alemania. Y imagínate si hiciéramos algo por mejorar estos números. Si pudiéramos poner la otra gráfica, Charlie, te lo agradecería, porque mira qué cerca estamos de Francia, de Corea, de Italia y de Japón. Es decir, en muy poco tiempo pudiéramos llegar a los primeros 5 lugares en cuanto a países exportadores. Y esto, ya si quieres podemos quitar las gráficas, esto nos da una idea del potencial que todavía hay para poder detonar nuestra situación geográfica, nuestros tratados internacionales, y se requiere 2 cosas: políticas públicas, y se requiere inversión público y privada para generar espacios en donde podamos alojar empresas, ¿no? Porque tampoco es que haya muchos espacios ya estamos un poco saturados. Claro, y también hay que entender que esto del nearshoring no es nuevo. México viene participando en el nearshoring desde los años 70 con las maquilas y gradualmente ha ido evolucionando a otro tipo de inversión, pues, más productiva, de mayor valor que las maquilas. Y que al final esto es una nueva ola de nearshoring, producto de las necesidades de Estados Unidos de desconectarse gradualmente de la economía de China, que fue uno de los grandes asuntos que vimos en la época de la hiperglobalización que inició hace 4 décadas, ¿no? Y entonces Estados Unidos lo que busca es recortar sus cadenas de suministro, sus cadenas productivas, traerlas a Norteamérica en el marco del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá, para depender menos de China, para depender menos de las tensiones geopolíticas, para tener mayor control de esas cadenas. Y pues básicamente toca la puerta de México y le dice: México, ponte las pilas, porque necesitamos semiconductores, porque necesitamos vehículos eléctricos, porque necesitamos N cantidad de insumos que ya no queremos comprarle a China. Esta semana, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos y también candidato a la reelección frente a su rival Donald Trump, acaba de publicar una serie de nuevas sanciones, aranceles comerciales, o sanciones comerciales o aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China. Aranceles que incrementan hasta un 100% el arancel a los vehículos eléctricos
y hasta un 50% de los semiconductores fabricados en China. Y esto, para México, es una muy buena noticia, pero también puede ser una muy mala noticia. Una muy buena noticia porque Estados Unidos necesita seguir comprando para su mercado todos estos insumos de semiconductores, pero también autos eléctricos. Necesita fabricarlos cerca, en Norteamérica. Y en México puede ser ese gran suministrador o ese gran proveedor, ¿no? El tema es que México necesita trabajar muchísimo, ya lo decías tú, cuestiones de infraestructura, cuestiones de energía, ojo con eso, tema de la distribución de la energía en México. Necesitamos trabajar mucho en educación, capacitación, necesitamos gente que esté involucrada en las áreas, principalmente de todos estos necesidades que se tienen, técnicos, obviamente, también necesitamos perfiles técnicos cada vez con mayor importancia, ¿no? Y oye, otra cosa que se habló en el panel, que también es igual de importante, la profesionalización de las empresas familiares en México. Claro, o sea, el tema de gobierno corporativo, empresas que no tengan gobierno corporativo están fuera de la jugada, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Y tenemos aquí el riesgo, Arturo, que lo hemos platicado y se habló en el foro, ¿sí? Estuvimos con Julio Di Vela de Gran Bajío, que nos explicó todo lo que están haciendo. Un saludo a Julio Di Vela. En Occidente acerca de la manera en que están atrayendo empresas y de cómo tienen una planeación estratégica para 30 años. Claro. Lo cual es súper importante. Pero corremos el riesgo de que nuestra economía, que está integrada por empresas familiares en un 90% según el INEGI, ¿sí?, no pueda insertarse en esta nueva forma de hacer negocios si no se profesionaliza, si no tienen gobierno corporativo, porque si no, sin esto no pueden ser proveedores, no se pueden insertar en esta nueva economía. ¿Y qué va a pasar? El riesgo es que México se convierta en un espacio en renta para que vengan las empresas extranjeras, instalen sus fábricas, instalen sus empresas, y con la automatización y la robotización y la inteligencia artificial que vimos en el espacio anterior, ¿sí?, pues ya ni siquiera vamos a esperar una gran cantidad de empleos, y va a haber máquinas rentándonos un espacio y nada más, y nuestras empresas mexicanas se van a quedar atrás. Claro, porque al final, pues, estas grandes empresas que lleguen si no encuentran proveedores en México, se los van a traer de donde estén, ¿no? O sea, claro. Y ahí es un tema. Ahora, hay un gran reto para México, porque quien sí entendió ya el nearshoring, y lo platicábamos en el episodio anterior, es China. Tan lo entendió que están llegando empresas chinas, también lo decíamos, se están asociando con mexicanos, están haciendo pasar mucha la inversión china como mexicana para poder brincarse los aranceles que Estados Unidos está aplicando a los productos que son importados desde China. Entonces vienen a México, fabrican o ensamblan aquí y luego lo intentan meter al mercado estadounidense. El tema es que Estados Unidos ya se dio cuenta de eso, evidentemente, y en las sanciones que acaban de aplicar en esta semana ya hay una advertencia. No descartamos aplicar sanciones si nos percatamos de que hay empresas chinas en México que quieren vender desde México a Estados Unidos estos autos eléctricos. Entonces, ojo con eso. Claro. Quienes están ahorita con la esperanza de que los chinos vengan e inviertan, los empresarios chinos vengan e inviertan y así poder aprovechar, pues es un horizonte muy corto, ¿eh? Es una perspectiva muy corta. O sea, lo profundo, lo importante es desarrollar las capacidades para poder producir en México los insumos de toda esta industria y por qué no generar grandes cadenas de proveeduría para todas estas industrias en Norteamérica, ¿no? Es correcto, mi querido Arturo. Pues vámonos a la siguiente cortinilla porque se nos acaba el tiempo. Bueno, ahí no escucharon el chistorete político
picosón del señor Fernando Todd. Aquí andamos ya de nuevo. Bueno, vamos a ver un video primero para introducir el tema. Charlie, mete el video, por favor. Bueno, son 2 videos, vamos a ligarlos. Una copa de vino y una danza folclórica en los Pirineos. Así ha sido la visita del presidente chino Xi Jinping a las montañas francesas, donde ha mantenido una reunión privada con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras una visita de Estado a París. De allí nos vamos a una reunión y un encuentro muy trascendente en la geopolítica del mundo, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, ya está en China para reunirse con Xi Jinping y todo lo que ello implica desde el punto de vista de la política internacional. Aquí estamos viendo las imágenes donde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Beijing para dar inicio a una visita de Estado de 2 días que subraya su estrecha sintonía con el líder chino, con Xi Jinping, mientras Rusia avanza en Ucrania. La visita, en la primera salida simbólica al extranjero de Putin desde que asumió un nuevo mandato como presidente de Rusia la semana pasada, es la última señal de la consolidación de las relaciones a medida que ambos acercan sus países ante las fuertes fricciones con Occidente. Putin aterrizó, como vemos, en la capital de China, horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciara a través de su oficina que suspendería todas sus próximas visitas internacionales mientras sus fuerzas se defienden de los avances rusos en la región nororiental de Kharkiv. Estamos hablando. Bueno, qué interesante, geopolítica en tiempo real. Eso está ocurriendo, la visita de Vladimir Putin en estos días en China. Fíjate qué interesante, Fernando. Esta reunión de Putin con Xi Jinping ya estaba agendada desde hace varias semanas. Xi Jinping, antes de recibir a Vladimir Putin, se va a Europa, se reúne con Emmanuel Macron, como lo vimos ahí, presidente de Francia, también se reunió ahí, creo que con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y pues ahí hay una relación con fricciones entre la Unión Europea y China, porque al final, pues, China y la Unión Europea son competidores económicos, pertenecen a bloques distintos en términos económicos, pero además a la Unión Europea le generan muchos recelos el hecho de que China esté apoyando a Rusia en su cruzada contra Ucrania, vendiéndole material que puede ser de uso militar o uso civil, ¿no? Obviamente China dice, lo que le vendo a Rusia es de uso civil, ya que ellos lo usen para lo militar es diferente, ¿verdad? Pero bueno, sabemos cómo está ese asunto ahí, ¿no? Entonces, bueno, la relación es de mucha fricción. Emmanuel Macron trata de hacerle entender a Xi Jinping cómo poder avanzar en la relación. Y bueno, ahí también Emmanuel Macron tomando un poco la batuta como nuevo líder de la Unión Europea después del retiro de Angela Merkel de la Cancillería Federal de Alemania. Y otra cuestión importante es que, bueno, avanzaron un poco en proponer al mundo una tregua durante las Olimpiadas de París, así como ocurría en la antigua Grecia, que todas las guerras se detenían para poder acudir a las Olimpiadas o a los Juegos Olímpicos en Grecia. Ahora se propone esa tregua que vamos a ver si se consolida. Luego Xi Jinping se va de Francia y se reúne con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, que es amigo de Xi Jinping, que también es amigo de Vladimir Putin, pero que es un país que pertenece a la Unión Europea y a la OTAN. Ojo con eso, ojo con eso. Y luego va a Serbia, que Serbia no pertenece ni a la Unión Europea ni a la OTAN, se reúne con Alexander Vučić, que es el presidente de Serbia, y además Serbia es un país muy cercano a Rusia, y son las dos puertas de entrada, Hungría y Serbia, de China a Europa, lo cual demuestra que en Europa no hay una visión uniforme respecto a China, ¿no? Y bueno, aterrizamos con Vladimir Putin
en ese avioncito que era un Antonov o un Tupolev, no alcancé a verlo, pero bueno, esos aviones debió haber sido Tupolev. Llega Vladimir Putin, se reúne, la primer visita que hace Vladimir Putin una vez que tomó protesta por quinta vez como presidente de Rusia, para acercar más las posiciones entre China y la Federación Rusa frente a lo que considera los embates de Occidente y en medio de un incremento de las actividades de Rusia en Ucrania, en donde la ofensiva rusa está tomando vuelo, está ganando territorio, mientras llega la ayuda prometida por los Estados Unidos y Occidente a Ucrania. Entonces, ¿qué escenario tenemos aquí? Pues yo veo que el eje de Eurasia, China-Rusia, se está fortaleciendo y China, por su parte, está tendiendo puentes y mandando mensajes a Europa respecto a lo que pudiera ser un nuevo escenario en todo el espacio eurasiático. Vaya escenario en el que nos encontramos, ¿no, Fernando? No, complicadísimo. ¿Y cómo afecta esto o qué reacciones han habido a partir de aquí en Estados Unidos? ¿Has visto algo de eso? Fíjate que hay señalamientos constantes en Estados Unidos respecto a que China está apoyando ya de forma más abierta la incursión de Rusia en Ucrania. Y en parte por eso Estados Unidos, aunque está en proceso de estabilización de la relación con China, no ha podido avanzar en la distensión porque al final pues está viendo a China como un desafío mayúsculo, tanto para la industria y la economía de Estados Unidos como para el orden establecido a nivel global y que ha defendido Estados Unidos durante décadas, ¿no? Entonces, vemos aquí que aunque el presidente de China habla de que no es bueno participar de una política de grandes potencias, pues en realidad lo está ejerciendo. Y Estados Unidos también, pues tratando de defender sus posiciones, pues va metiéndole cada vez más obstáculos a China en su crecimiento. Entonces tenemos un escenario de mucha inestabilidad, un escenario de altísima incertidumbre, en donde las señales que mandan los distintos bloques hasta hoy es, en el caso de Estados Unidos, de no acercamiento todavía completo a China, de división en el caso de Europa, como lo vimos con distintas posiciones dentro del mismo espacio, y de cada vez mayor alineamiento estratégico o alineación estratégica entre Rusia y China. Y esto, para los ánimos y los intereses de Europa, la Unión Europea y Estados Unidos, pues es en realidad alarmante, porque una Rusia aislada, pues es más fácil de manejar, pero una Rusia con una China detrás se vuelve mucho más complicado. Claro. Y también una China con una Rusia de la cual está obteniendo enormes cantidades de combustibles a un precio muy bajo, a cambio de cualquier cantidad de manufacturas que está dando China a Rusia para abastecer su industria y poder continuar con su esfuerzo bélico. Todo en el marco del cambio de gobierno en Rusia, la renovación más bien del gobierno en Rusia, que por cierto, fíjate, este es un dato interesante, Fernando. Sergei Shoigu fue durante 12 años el ministro de Defensa de Rusia, instituido ahora, y pasó a ser secretario del Consejo de Seguridad y estuvo también en la gira, está presente en la gira en China, y fue nombrado Andrei Bolusev, que fue es economista, no tiene experiencia para nada en temas militares, y lo cual habla de que Putin está buscando una guerra a largo plazo y sobre todo profundizar la conversión de la economía rusa en una economía de guerra. Actualmente el 30-35% de la economía de Rusia depende de la guerra, lo cual nos da un indicador de que la guerra no va a acabar pronto.
¿Por qué? Porque el crecimiento de Rusia, el crecimiento económico de Rusia, que es el más alto de toda Europa ahorita, depende de la guerra. Y el nombrar como ministro de Defensa a un economista que participó de esta conversión de la economía rusa a una economía de guerra, pues habla evidentemente de cuáles son los planes de Putin. Y obviamente en su visita a China, seguramente lo que se dice es que va a obtener todavía más apoyo de parte de China para avanzar en su guerra y tratar de forzar, en todo caso, una salida política que le dé a Rusia el reconocimiento de lo que ha ganado actualmente en la guerra en Ucrania. Esperemos que esto se trate de una jugada de póker, ¿sí? Que esté blofeando Putin, poniendo a un economista como ministro de Defensa, justamente para mandar este mensaje, que a nadie le gusta y a nadie le conviene. A nosotros los civiles no nos interesa que haya guerra, ¿no? Ojalá que se trate de esto. Difícil apostar hoy por hoy. Pero bueno, sin duda un escenario complejo y mencionabas tú que estamos viendo un cambio en el gobierno en Rusia, pero está próximo también las elecciones en Estados Unidos. Claro, ahí sí se espera un cambio. En el caso de Rusia, pues es una renovación. Putin tiene 25 años en el poder, un cuarto de siglo. Es el mandatario más longevo de la historia reciente de Rusia y la Unión Soviética. En el caso de Estados Unidos, pudiera haber un cambio y el regreso de Donald Trump, si es que se concretara, si fuera así, pues serían buenas noticias para Vladimir Putin, evidentemente, ¿no? Porque Donald Trump mostró en su primer gobierno, lo ha mostrado en campaña, consideraciones hacia Vladimir Putin, y es de esperar, ojo con esto, que si bien no desaparezca completamente el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, sí se complique muchísimo en caso de que Donald Trump llegue a el poder nuevamente. Y eso obviamente tiene fuertes implicaciones para la geopolítica en Europa. Entonces sí, atentos con eso. Dime. Y en función del acercamiento China con Rusia, ¿crees que Trump cambie un poco su perfil ante China? No lo creo, fíjate. Ahí es una jugada interesante porque al final, tanto para Biden como para Trump, China es un desafío sistémico. O sea, es decir, no se pueden dar el lujo de frenar. Lo que intentarán es forzar, en todo caso, un entendimiento en donde yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? En el caso de Biden, pues busca un equilibrio y en el caso de Donald Trump, posiblemente una relación en donde Estados Unidos tenga la posición más ventajosa, lo cual no creo que China acepte. Entonces sí veo que es difícil, o sea, no veo tampoco posible una mediación de Putin entre los dos, porque pues Putin tiene un frente abierto en casa y necesita zanjarlo de la mejor manera posible. Yo creo que aquí lo que estamos viviendo es un juego muy complejo de equilibrios y desequilibrios de potencias. Entonces, el escenario yo creo que es el escenario más complejo que nos ha tocado vivir en esta generación. No lo puedo comparar con nada parecido en los últimos 40 años. Yo creo que esto solamente tiene una similitud a lo que vivimos previo a la Primera Guerra Mundial, en ese fortalecimiento de alianzas y rupturas. Hoy lo que estamos viendo es algo muy similar, no es igual, y lo veo difícil que logre China y Estados Unidos acercarse, ya sea que Joe Biden continúe al frente o que Donald Trump llegue a la presidencia nuevamente en los Estados Unidos. Muy bien. Mi querido Arturo, llegó el tiempo de despedirnos y de convocarnos para el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal. Así es, no lo olviden, estamos en República Frontera YouTube, estamos en República Frontera Spotify, ahí pueden escuchar, ahí pueden ver, y les agradecemos mucho. Acuérdense, denle suscribir a este canal, acompáñenos, siempre tendremos temas interesantes. Un abrazo, mi querido Fernando. Querido, un gusto como siempre platicar contigo, te mando un abrazo, nos vemos pronto. Charlie, gracias también a Charlie, ahí en todo el Muchas manejo gracias, técnico. Charlie.